Hablemos de papás. Según la INEGI, el 41% de las familias mexicanas no cuentan con ningún tipo de figura paterna presente. Esto quiere decir que aproximadamente 11 millones de familias no cuentan con papá, o sea, unas 4 de cada 10. Aunque realmente a mí me parece poca esta cantidad porque es más común ver duendes aquí en México o cosas increíbles que una familia completamente panistamente hablando. Y las razones pueden ser muchísimas, desde el papá que se fue por los cigarros, el que no quería ser papá y mejor se fue, el que no sabía que iba a ser papá y el que está en la cárcel o incluso el que falleció. Si de por sí los seres humanos somos tan complejos y estamos en plena evolución mental, cualquier alteración a ese costumbre natural obviamente va a repercutir muchísimo en cualquier zona de la vida de esa persona. Y hoy estoy para decirte que sí. Al menos en mi caso y en muchos casos cercanos que tienen situaciones parecidas, la vida después de no tener un padre se convierte de modo fácil a modo extra difícil. Claro que esto depende de muchísimos factores como el nivel socioeconómico, la cultura o incluso por qué tu papá ahorita ya no está aquí. Pero algo sí tienen en común, la herida de abandono. Yo, por ejemplo, tuve una infancia súper feliz de esas clásicas de películas de clase media común, donde la mamá únicamente se dedica al hogar, ama a sus hijos, es linda, hace una comida increíble, el papá es proveedor, es deportista, te lleva de vacaciones a todas partes, en las navidades nunca va a faltar un regalo y los hermanos son muy buenos, no sufres de absolutamente nada más que cosas muy simples como saber por qué o más bien buscar tener los marcadores del momento, las Barbies del momento, los muñecos del momento y listo. Encerrados en una hermosa burbuja de Disney que tus padres se encargaron pasito a pasito en construir. La verdad es que la conexión entre toda la familia y la conexión que yo tenía personalmente con mi papá era fuertísima, increíble. Tengo tantas historias buenas que contar sobre él, que eso probablemente lo cuente en otra ocasión, que la verdad es que yo no me puedo quejar absolutamente nada de mi niñez. Y un día era nada, mi papá cerró sus ojos para nunca más abrirlos. Mi vida dio un cambio en un ángulo que no te podría explicar. La verdad es que fue abrupto y que yo en ese momento estaba totalmente perdida. Y es donde el juego comienza ahora sí, en modo extra difícil. Mi papá no dejó ningún seguro, sus amigos lo traicionaron, tenía un negocio propio que nosotros no supimos dirigir porque realmente estábamos muy en nuestro mundo y es donde comenzamos cada uno de los miembros de la familia a hacerse cargo de sus propias emociones y su propia vida, sin nada que tener, ni siquiera un nombre donde llorar porque no podías demostrar que estabas muy triste con el otro porque se podía derrumbar y estábamos como que muy ocupados en que esa familia siguiera lo mismo de siempre, o sea, como que no nos dimos cuenta de que eso nos estaba afectando realmente y queríamos que todo continuara igual. Claro que nuestra economía empezó a decaer, yo tenía 17 años, una chica rebelde, pero también de muy buen corazón y súper inocente por todo lo que me habían enseñado mis papás. Y es ahí donde conocí la necesidad, es ahí donde conocí la soledad, porque cada uno se hacía cargo de su propia vida. De pronto caí en un mundo desconocido donde el color de rosa increíble que yo tenía se empezó a oscurecer de un color vino tinto que no te sabría describir. Y aunque yo sabía que él no había decidido irse, la herida de abandono comenzó a crecer en mí. Cuando escuchamos daddy issues, pensamos en chicas que tienen problemas con la figura paterna porque nunca lo conocieron y están buscando en cada uno de los hombres encontrar esa figura o ese amor masculino que nunca tuvieron. Pero realmente pocos hablan de los daddy issues que se generan después de haber tenido un padre amoroso, presente, que siempre estuvo ahí, que siempre te dio amor y de la nada se fue. Te quedas huérfana de guía, te quedas huérfana de protección, de ese amor incondicional masculino que no se puede reemplazar con absolutamente nada. Y entonces creces con una idea silenciosa. Las personas que amo y me aman en cualquier momento se pueden ir. Y esa semilla da frutos muy raros como una hipersensibilidad, una hiperindependencia emocional, miedo a ser vulnerable, dificultad para confiar en las personas o incluso ganas de apegarte a personas que tienen una mínima seguridad, aunque esta seguridad sea totalmente falsa.
No tienes problemas con la figura paterna porque te faltó amor, sino porque tuviste tanto y demasiado y te lo quitaron de golpe que ahora nada se siente igual. Y eso se manifiesta en cómo eliges que te traten, cómo cedes, cómo proteges tu corazón como si cualquiera pudiera romperlo, porque ¿qué va? ¿Qué más duele? ¿Qué más puede dañarme? Y ahí empiezan los patrones. Te enamoras de quien te da migajas, te obsesionas con quien te ignora, te enganchas con quien no te trata bien, simplemente por el hecho de volver a sentir eso que perdiste. Y no es falta de dignidad, es que tu sistema de apego fue arrancado de una manera muy rápida y profunda que ahora vives esperando que alguien llene ese vacío. El problema es que buscas con hambre emocional a alguien que te haga sentir lo que solo tu papá te hizo sentir: seguridad, protección, admiración, pero terminas aceptando poquito. Porque la gente destruida solamente atrae gente destruida. Entonces sí, tal vez sí tienes daddy issues, pero aquí lo importante es que el dolor no te hace defectuosa. Solo necesitas vivir sin hacer que el dolor o el vacío se convierta en tu brújula, porque lo que viviste no fue culpa tuya, pero la vida de aquí en adelante sí es tu responsabilidad. Yo también estuve ahí queriendo revivir a mi papá en cualquier persona que tuviera un mínimo detalle parecido. Pero la verdad es que nadie va a llenar ese vacío y nadie necesita llenarlo. El problema es con qué lo vas a llenar tú. Se aprende a vivir con el dolor, pero también se aprende a tener nuevas experiencias. Porque sí, crecer sin papá sí cambia muchas cosas: tu forma de querer, tu forma de ser, tu forma de relacionarte, las decisiones que tomas. Y te quita un velo que tus papás se tardaron en construir tantos años que cuando llegas a la realidad ya no sabes qué hacer. Pero eso no te va a quitar la posibilidad de tener una vida segura y llena de amor, y sobre todo amor propio. Porque se puede. Puedes trabajar en esa herida y puedes buscar cómo llenar ese vacío. Porque no estás sola y te prometo que aunque ahorita duela mucho, vas a estar bien. Busca ayuda.